Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Como dice nuestro hermano Oscar, pues hoy estamos dando inicio con una serie de estudios acerca de la familia. Un tema, como también dijo nuestro hermano, pues muy importante porque, como veremos, pues todos formamos parte de una familia. Todos provenimos de una familia y a lo largo de estos estudios vamos a ver cómo Dios está interesado en la familia. Es importante para Él. Bien, pues vamos a dar inicio con este primer estudio, que este primer estudio tiene como característica que es una introducción a estos estudios. Vamos a ver de manera general sobre lo que hablaremos a lo largo de estos estudios, como bien decía Oscar, cada primero de mes. Entonces, bueno, vamos a tocar temas generales, pero también vamos a tocar algunos puntos interesantes en este estudio. Bien, vamos a empezar entonces. Voy a empezar de la siguiente manera. Quisiera que supusiéramos que en este momento nosotros salimos aquí a la calle y estemos un lapso de tiempo, 1 o 2 horas, y que a cada persona que va pasando le hiciéramos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante para usted en la vida? Muy probablemente la mayoría de las personas que van a pasar y que nos contestaran dirían que la familia. Tal vez serán más específicos. Mi esposa, mis hijos, mi madre o mi padre. Pero al final, parte de la familia. ¿Ah? Entonces, para los seres humanos, la familia nos es importante. Pero aquí estamos hablando de las personas que pasan, no estamos diciendo si son creyentes o no. La mayoría contestaría eso. Pero para nosotros, hermanos, como creyentes, la familia debe de importarnos aún más. ¿Por qué? Porque la familia fue diseñada por Dios y tiene un propósito. Y es algo de lo que vamos a ir viendo a lo largo de este estudio. Bien. El primer punto que vamos a tocar es ese, que Dios diseñó la familia. Pero también vamos a ver algunos temas de manera general acerca de la familia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y algo de lo que está sucediendo actualmente con la familia. Y todo esto nos va a servir como punto de partida para posteriores estudios. Bien. Aunque todos entendemos qué es la familia y tenemos una idea general de lo que es la familia, me gustaría leer una definición para partir de ahí. Bien, la familia es un grupo de personas unidas por lazos de matrimonio, sangre o adopción que permite la interacción o convivencia entre sus integrantes en sus diferentes roles sociales. Ok. Ahora que tenemos ya esta definición y vemos que es una interacción, un grupo de personas que están unidas por ciertos lazos, vamos al primer punto. Vamos a ver cómo es que nació la familia y cómo es que Dios diseñó la familia. Todo lo que existe tuvo un origen. ¿Y cuál es ese origen, hermanos? Dios. ¿Okay? Dios creó todo lo que existe y la familia es algo que tuvo su origen desde el inicio de la creación. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que se formó la familia? ¿Okay? Para responder esta pregunta, vayamos precisamente al origen de todo, a Génesis, capítulo 1. En los primeros 2 versículos de Génesis, y sí, perdón, pueden ir abriendo sus Biblias ahí porque vamos a estar un rato ahí en Génesis capítulo 1. En los primeros 2 versículos
nos dice que Dios creó todo. Él es el creador de todo. Pero también se menciona que al inicio la tierra estaba sin orden y vacía. Entonces, una vez que ha sido creada la tierra, pues todo esto está vacío, en desorden. Y a lo largo de los siguientes versículos, en este capítulo 1, vamos a ver cómo Dios completa la creación y se nos narra que lo hizo en 6 días. En el primer día, Génesis 1 nos dice que Dios creó la luz. Y esto lo podemos ver en los primeros versículos del 3 al 5. Dios creó la luz. Después de haber creado la luz, ¿qué sucede? Versículo 4. Dios vio que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas. ¿Ve? Segundo día. En el segundo día, Dios creó los cielos. Dios creó los cielos. Y en el versículo 7 dice que Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Nuevamente vemos aquí a Dios trabajando en su obra. Tercer día. En el tercer día, Dios separó las aguas debajo de los cielos de la tierra y creó la vegetación y los árboles frutales. Esto lo podemos ver de los versículos 9 al 12. ¿Qué vemos aquí? Bueno, en el versículo 9 dice, entonces Dios dijo, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y así fue. Versículo 10. Dios llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Y Dios vio que era bueno. Entonces, empezamos a ver este patrón de que Dios va creando, pero al mismo tiempo vemos palabras como separar y decir, y es bueno. Vemos que Dios está ordenando. ¿Okay? En el cuarto día, Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Y aunque aquí vamos a seguir viendo este patrón, hay algo interesante. Versículo 14. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sea para señales y para estaciones y para días y para años. Aquí en este versículo empezamos a ver algo que nos es muy familiar. Podríamos entender que Dios acaba de poner el cronómetro a trabajar, el tiempo como lo conocemos nosotros. Si esto no existiera, no podríamos tal vez ni siquiera estar reunidos aquí, porque ¿cómo nos pondríamos de acuerdo? Nos regimos por esto, por el tiempo. Y aquí vemos nuevamente orden. Y al final, en el versículo 18 también nos dice, después de haber creado el sol y la luna, dice que cada uno es para dominar el día el sol y la noche la luna. Y además separó la luz de las tinieblas. Y al final, del versículo 18, y Dios vio que era bueno. Quinto día. En ese día, Dios crea a los seres marinos y las aves. Nuevamente vemos aquí el patrón, pero ahora vemos que se refiere a que creó a estos seres según su especie. Y hay algunos seres que estarán en el mar y otros en el aire. Entonces, seguimos viendo cómo Dios está ordenando todo lo que Él va creando. Al final, en el sexto día, Dios creó los animales terrestres y, por último, al ser humano. La misma forma. Dios creó a los animales terrestres según su especie. Y al final, en el versículo 25 dice, y Dios vio que era bueno.
Versículo 27. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es importante que tengamos presente este versículo. Esto es lo que hace diferente al hombre en toda la creación, ya que fue creado a imagen de Dios, pero también al final, esta parte, varón y hembra los creó. Entonces, ¿por qué estamos hablando sobre esto? Ok. Como hemos visto a lo largo de todos estos pasajes, vemos que Dios ha creado todo. Ha creado y diseñado todo. ¿Por qué? Porque no lo creó solamente, sino que nos deja ver cómo ha separado cada una de estas creaciones, cómo ha separado la luz de las tinieblas, los animales según su especie, los árboles según su especie, sus semillas, todo lo ha diseñado Dios, incluyendo, como veíamos en el versículo 27, al hombre y a la mujer, que los diseñó, varón y hembra. Después de todo esto, el versículo 31, que es el último de este capítulo 1 de Génesis, nos dice, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Lo que podemos entender en esa expresión, bueno en gran manera, nos dice que todas las cosas que ha hecho Dios son perfectas. Cada ser respondía a la meta fijada por el Creador. Entonces, cuando vemos esto, lo que a mí me viene a la mente, vino a mi mente en ese momento, que quisiera compartir con ustedes, es lo que leímos hace ya un poco de tiempo, se lo voy a leer en el libro de Romanos, capítulo 11, versículos 33 al 36. Después de ver toda esta creación perfecta del Señor, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Entonces, el Señor ha hecho su creación, la ha ordenado, la ha diseñado. Y en este punto podríamos preguntarnos, ¿y esto qué tiene que ver con la familia? Bueno, aquí en el versículo 27 nos deja ver de reojo que esto, por ahí nos deja ver que por allí está la familia. ¿Ok? Versículo 27, creación del hombre y la mujer. Hay más detalle de esto, ¿en dónde? En Génesis 2. Vamos a leer un poquito de Génesis 2. Aquí Dios crea al hombre y la mujer. En el versículo 7 de Génesis 2 se nos muestra cómo es que Dios creó al hombre. Lo creó del polvo de la tierra, pero a la mujer la creó de una manera diferente. Versículos 21 y 22. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Bien, en particular en el versículo 22 podemos ver algo importante. Pero aquí me gustaría hacer, antes de continuar, un pequeño paréntesis. Como decía hace un momento, el hombre y la mujer fueron creados de manera diferente. Y esto tiene un porqué. Y bueno, no lo vamos
a profundizar el día de hoy, pero es algo que debemos tener en cuenta para los posteriores estudios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo más adelante hará referencia a este evento, que el hombre y la mujer fueron creados de manera diferente, y esto tiene que ver con los roles que del hombre y la mujer. Pero bueno, continuemos. En el versículo 22 al final nos dice que Dios formó a la mujer y la trajo al hombre. ¿Qué podemos ver aquí? Que el hombre y la mujer fueron creados, ¿para qué? Para tener una relación. Dios no creó al hombre y a la mujer para que uno viviera por un lado y otro por otro lado. Génesis 2:18. Entonces, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. ¿Qué sucedió cuando Adán vio a la mujer que Dios le había llevado? Génesis 2:23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Lo que podemos ver aquí es que en ese momento, al ver a Adán, a la mujer, se da cuenta de que es la compañera adecuada para él. ¿Por qué? Porque esta mujer era como él. Dice Adán, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Pero también al mismo tiempo, la mujer era diferente a él. Dios diseñó a la mujer para complementar, para hacer esa ayuda idónea. Ahora, ok, vemos aquí que el hombre y la mujer fueron diseñados, acabamos de decir, para tener una relación, para vivir juntos. Pero hay más. ¿Qué más hay? La respuesta la tenemos en Génesis 2:24, ahí inmediatamente. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Okay. Recordemos, hermanos, que venimos de Génesis 1, en donde hemos visto que Dios ha creado todo y es perfecto, tiene un propósito. Y aquí vamos viendo parte de ese propósito en particular para el hombre y la mujer. Como dice este versículo que acabamos de leer, el hombre y la mujer tienen el propósito de vivir en una relación de matrimonio. Y esta relación de matrimonio, como lo dice el versículo, implica que el hombre dejará ¿a quién? A su padre y a su madre. Y esta relación será eso, una relación de matrimonio. ¿Ok? Ahora, si recuerdan, ¿alguien puede recordar la definición de familia que leímos hace un rato? La familia es ¿qué? Un grupo de personas unidas por una sola sangre o adopción. Bueno, eso que haces tú. Ok. Un grupo de personas unidas por lazos de matrimonio, sangre o adopción. Y lo que acabamos de ver en estos momentos es que Dios diseñó al hombre y la mujer para tener una relación ¿de qué? De matrimonio. ¿Y el matrimonio qué es? Da la definición de familia. ¿Ok? Entonces, aquí vemos claramente que Dios diseñó el matrimonio y por ende a la familia. Pero hay más, todavía hay más propósito en esto. Génesis 1:28. Dios bendijo al hombre y la mujer y dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra. La relación del hombre y la mujer en el matrimonio está diseñada para la procreación.
Es por eso que en el versículo 27 del capítulo 1 de Génesis remarcábamos varón y hembra. Las estructuras biológicas que Dios diseñó para cada uno tienen ese propósito, la procreación. También vemos que Dios hace su diseño hombre y mujer para vivir en matrimonio. Ese es el diseño original de la familia, el diseño que Dios nos ha dado. Entonces, ahora, hermanos, que hemos llegado al punto en el que hemos visto que Dios ha diseñado a la familia, vamos a pasar a lo que mencionábamos al inicio. Vamos a hablar un poco de la familia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo eran esas familias. Y en ello vamos a ver la importancia de la familia y lo importante que es la familia para Dios. Bien, dentro del pueblo de Israel había 3 niveles de relación familiar. El más grande eran las tribus, y dentro de las tribus tenemos a los clanes, y dentro de los clanes tenemos lo que se llaman unidades familiares. Estas unidades familiares eran un tanto diferentes a lo que conocemos hoy como la familia. En aquel entonces, estas unidades familiares eran más grandes. Esas unidades familiares incluían de 3 y hasta 4 generaciones de hijos con sus esposas y niños. También vivían en una misma porción de tierra. Además, vivían bajo el liderazgo del patriarca. Hoy en día es probable que tengamos problemas en nuestras familias. Pueden ser grandes, pueden ser pequeñas, pero imaginemos en aquel entonces el tamaño que podrían tener estas unidades familiares de entre 3 y 4 generaciones. Entonces esto podría ser algo complicado, ¿no? Entonces, a Dios siempre le ha interesado la familia y se ha preocupado por ella, por mantenerla unida, por mantenerla en una convivencia cordial. Y esto lo podemos percibir cuando nosotros leemos el capítulo 20 de Levítico. Si quieren anotarlo para que estos hermanos, para que lo puedan leer en casa, que hay temas que bueno, ahorita no vamos a profundizar, pero es interesante que lo pudiéramos leer. Levítico 20 y Deuteronomio 22. Aquí podemos ver que a Dios le interesa, le importa la familia. ¿Por qué? Porque en estos capítulos de estos libros nos habla sobre los castigos de muerte, son pena de muerte a delitos vinculados a la familia. Entre estos delitos encontramos el adulterio, la homosexualidad, el incesto, la desobediencia constante o la violencia contra los padres, la violación, entre otros. Entonces, Dios establece estas leyes para proteger el núcleo familiar. ¿Y cómo es que vivían en aquella época estas unidades familiares? Bueno, vamos a hablar un poquito de ello de manera general, les repito. En aquel entonces, como ya lo hemos dicho, estas unidades familiares vivían bajo la autoridad paterna, pero esa autoridad paterna también conllevaba una responsabilidad, la de proveer para la familia, ser el sustento y además protegerla. Eso es algo también que debemos recordar de aquí en adelante. ¿Okay? El padre también era el responsable de la instrucción moral y religiosa de los hijos. En cuanto a lo que concierne a las madres, ellas tenían a su cargo la crianza de los hijos y se hacían cargo de que el hogar estuviera
funcionando. ¿Qué hay acerca de los niños? Bueno, aquí le agradezco a mi hermano Oscar que haya tenido esa iniciativa de ordenarnos en familia, y me gustaría que algunos de los jóvenes me pudieran ayudar a leer unos versículos. Vamos al libro de Proverbios, por favor, hermanos. Proverbios. Y podemos ir a Proverbios 6:20. Por favor. Aquí me gustaría que un papá o una mamá pudiera leer ese versículo, por favor. Proverbios 6:20. Sí, bien. Perdón. Sí, ya. Y a los chicos les pido que ponen así mucha atención, por favor. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Gracias, Luis. ¿Por qué leemos este versículo? Porque en aquel entonces a los niños se les enseñaba a respetar a la madre y al padre. Pero no solo eso, sino que se les instruía a obedecer. Ahora sí, un jovencito que me quisiera ayudar a leer, por favor, Proverbios 13, versículo 24. Proverbios 13, versículo 24. Si lo podemos leer, Abby, por favor, con calma, fuerte. El que detiene castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Gracias, Abby. ¿Qué es lo que quiere decir este versículo? Bueno, pues va de la mano porque en aquel entonces la disciplina era una manera de mostrar amor a los hijos. ¿Okay? Entonces, en aquella época, los padres se preocupaban por disciplinar a los niños, a los jóvenes, a seguir sus instrucciones. Y a veces esa disciplina podía, como lo dice ahí, incluir tal vez esa vara. Entonces, es algo que está escrito. No quiere decir con esto que es lo primero que vamos a hacer. Siempre debemos disciplinar a nuestros hijos en amor. Bien, hemos visto hasta este momento la importancia de la familia para Dios. Ha establecido leyes y ha estado cuidando de ella, pero no nada más en el Antiguo Testamento vemos esto, sino también a lo largo del Nuevo Testamento lo podemos ver. En su ministerio, nuestro Señor Jesucristo habló acerca de la familia y la centralidad de la familia. También censuró la inmoralidad y el divorcio. Marcos capítulo 10 versículos 11 al 12. Dice lo siguiente. Y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Aquí Jesús nos está hablando acerca de la indisolubilidad de la familia. ¿Por qué? Porque está hablando de la indisolubilidad del matrimonio. Pero también en las cartas que escribió Pablo a la iglesia en Efeso, en los capítulos 5 al 6, y la carta a la iglesia en Colosas, en los capítulos 3 al 4, se describe, Pablo nos habla acerca de la ética del hogar, es decir, cómo debe de vivir la familia, cómo debe de actuar la familia. Y esos capítulos los vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en los estudios. Ok, entonces como vemos también en el Nuevo Testamento, habla acerca de la familia, vemos que Dios se ocupa de la familia, no es que Dios haya instituido el matrimonio y la familia
y lo haya dejado a la deriva. Lo que podemos ver es que está al pendiente de la familia. Pero no solo eso, en el Antiguo Testamento podemos ver también otra cosa acerca de la familia. La familia fue esencial. ¿Para qué? Para la vida y el crecimiento de la iglesia. En el libro de Hechos podemos ver algunos versículos que hablan a este respecto. En las casas, ¿qué se hacía? En el libro de Hechos nos dice que las familias se reunían en las casas. ¿Para qué? Para orar y enseñar el Evangelio. Hechos capítulo 12, versículo 12. Aquí el contexto es que Pedro ha sido liberado de prisión por un ángel y va rumbo a una casa. Hechos 12, versículo 12 dice, al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, ¿quién? Pedro, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Hechos, capítulo 20, versículos 20 al 21. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo y se está despidiendo de los ancianos en Mileto. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí que en las casas de las familias se oraba y se enseñaba el Evangelio. Y esto, con el tiempo, fue aumentando. Las personas que se reunían en esas casas, con esas familias, fueron siendo más numerosas hasta dar lugar a las iglesias, como lo vemos en 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia los saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, los saludan muy afectuosamente en el Señor. Colosenses 4:15. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Entonces, vemos aquí que también la familia fue esencial para el crecimiento de la iglesia. Ok, hemos venido hablando acerca de la familia en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, pero ¿qué hay de la familia actual, de nuestra familia? Como veíamos, Dios estableció leyes para preservar la familia. ¿Por qué? Porque sabía que había peligros. Y el día de hoy esos peligros para nuestras familias siguen existiendo, como lo decía nuestro hermano Oscar hace un momento. Obviamente los peligros, algunos siguen latentes desde aquel entonces, pero hay nuevos peligros para nuestras familias. ¿Por qué? Porque el mundo cambia día con día. La cultura está cambiando. Y estos cambios van en un sentido diferente a lo que nos dicen las Escrituras. El mundo se aleja cada día más de Dios. Y no solo eso, sino que la cultura va totalmente en contra de las Escrituras. Hoy en día estamos viendo un ataque directo a la familia, cuya finalidad es destruir ese diseño original del que hablábamos al inicio. Por eso, hermanos, es importante que nosotros estemos preparados para esos embates que el mundo, que la cultura actual está haciendo contra la familia. El mundo ejerce una muy fuerte influencia en cada uno de los integrantes de la familia. Nos aparta de lo que cada uno de nosotros debemos hacer
como parte de la familia. Podemos muy sutilmente dejar de hacer lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Podemos decir que tenemos mucho trabajo, que tenemos mucha tarea, que tenemos que ir a la escuela, o simplemente porque quiero distraerme y pasar tiempo haciendo lo que a mí me gusta, un pasatiempo apartado del resto de la familia. Hoy en día es común que podamos ver a cada uno de los integrantes de la familia con un teléfono, reunidos, pero no están interactuando. Entonces, hermanos, no permitamos que el mundo eduque a nuestros hijos, porque si nosotros no los educamos, créanme que el mundo lo va a hacer, y como veíamos hace un momento, lo va a hacer de una manera totalmente contraria a lo que son las Escrituras. Como decíamos hace un momento, Dios no solamente creó a la familia y la dejó ahí para que hiciera lo que quería, ¿no? La Biblia, la palabra de Dios, nos dice cómo debemos actuar como familia. Cada uno de nosotros tiene un papel dentro de ella, como esposa, como esposo, como padre, como madre, como hijos. Nuestras familias deben estar unidas, hermanos. Pero el centro de esa unión debe de ser Dios. Nuestras familias, nuestro hogar, debe de estar cimentado en Cristo. Así que esta pregunta es para todos y cada uno de los que estamos aquí. Padres, hijos, abuelos, todos. ¿Cuál es el cimiento de tu familia hoy? ¿En qué está cimentada tu familia? ¿Cuál es el centro de tu familia? Si nuestra familia no está unida en torno a Dios y cimentada en Cristo, cualquier influencia externa, hermanos, por muy débil o sutil que sea, va a causar un daño a nuestra familia y la puede lastimar. Pido por favor, hermanos, si podemos ir a Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Mateo 7, versículos 24 al 27. Dice así: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, está hablando Jesús, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Versículo 26. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó. Y grande fue su destrucción. Hermanos, si nuestra familia está cimentada en Cristo, el centro de unión es Dios, podrán venir lluvias, torrentes, problemas, dificultades, tal vez malos entendidos, pero como lo dice aquí en estos versículos, no caerá. Por el contrario, si no está cimentada en Jesús, si no está unida alrededor de Dios, caerá tarde que temprano, hermanos. Entonces, pues mi oración, hermanos, es porque estos estudios puedan ayudarnos a que el centro de nuestras familias sea Dios, estén cimentadas en Cristo,
Si ya lo es, que estén más unidas y más fuertemente cimentadas en nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos. Bendito y buen Padre, damos gracias, Señor, porque tú nos muestras cómo debemos vivir como familia, Señor, a través de tu palabra. No nos has dejado a la deriva, Señor. Muchas veces decimos que nadie nos ha enseñado a ser padres o hijos, Señor, pero tú nunca te olvidaste de nosotros, de tu palabra está todo. Pedimos, Señor, que estos estudios, Señor, sean de edificación para nuestras familias, para estar más unidos en torno a ti, para que nuestro Señor Jesucristo siempre sea esa roca en la que estemos afianzados como familia y como individuos. Te ruego, Señor, por cada una de las familias que estamos aquí representadas y por las familias del mundo, Señor, para que todo esto, Señor, lo podamos llevar a cabo, Señor, a través de la lectura de tu palabra, orando por cada uno de nosotros, Señor, parte de la familia, orando por los miembros de nuestra familia, Señor. Te ruego, Señor, que nos ayudes, Señor, de guía estos estudios, que todo sea para honra y gloria tuya. Gracias, Señor. Te damos a ti en el nombre de tu Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.